Iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que aumenta el límite del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles creado por la Ley 20.765 y actualiza el umbral de ajuste semanal correspondiente al boletín número 15.022-05. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 3 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra en sus pupitres electrónicos. Rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado señor Miguel Mellado, a quien ofrecemos la palabra. Gracias, presidente. Estimados ministros, estimada subsecretaria, estimados parlamentarios, honorable sala, la Comisión de Hacienda pasa a informar en calidad de comisión técnica el proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que aumenta el límite del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, creado por la Ley 20.765 y actualiza el umbral de ajuste semanal. Concurrió en representación del Ejecutivo a presentar el proyecto el ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, quien estuvo acompañado de la subsecretaria de la misma cartera, señora Claudia Sangüesa. La idea matriz de la iniciativa apunta a adecuar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, MEDCO, a las circunstancias actuales, de modo de mantener su capacidad de contener las fluctuaciones de precios de los combustibles que enfrentan las familias chilenas ante el turbulento contexto que afecta actualmente al mercado del petróleo. Para conseguirlo, el proyecto propone una nueva intervención al referido mecanismo de estabilización, modificando parte de su funcionamiento para concederle mayor flexibilidad y resiliencia a los eventos externos y duplicando el límite superior de la operación con el fin de evitar que los aumentos futuros de precios lo desactualicen. En particular, mediante un artículo único y una disposición transitoria, se propone modificar el cálculo del umbral de ajuste semanal de precios, reemplazando la referencia de la unidad tributaria mensual, hoy alejada del aumento de las tarifas, por el precio base promedio de las 2 últimas semanas, lo que en el último periodo se sitúa en torno a 12 pesos. Asimismo, el proyecto incrementa nuevamente el límite máximo establecido en el artículo 4 de la ley, desde los cuales 1.500 millones de dólares a 3.000 millones de dólares. Y luego se elimina la regla que acelera el proceso de convergencia del impuesto específico a cero, para que ello sea gradual durante 12 semanas y no se provoque una alza inmediata si ese proceso de convergencia supera los 100 millones de dólares. El ministro de Hacienda recordó que mediante la ley 21.443, publicada el 22 de abril recién pasado, este Congreso aprobó un alza que duplicó el límite del MEDCO desde 750 millones de dólares a 1.500 millones. Entonces, se estimó que este incremento sería suficiente para operar el MEDCO hasta fines del año 22. Sin embargo, hoy se observa que aunque el precio del barril del petróleo se ha estabilizado en torno a los 110 dólares, el costo de los derivados del petróleo se ha elevado considerablemente por causa del déficit en la capacidad mundial de refinación, a lo que se ha sumado la depreciación del peso chileno frente al dólar y el aumento del consumo interno de combustible asociado al explosivo crecimiento del parque automotriz entre los hogares del país. Se explicó, asimismo, que la solución para Chile no consiste en eliminar el impuesto específico a los combustibles, pues ello, además de afectar su fin corrector de precios, hoy no sería efectivo para modelar el aumento de los precios. Se precisó que sin el MEDCO el precio actual estaría cerca de 400 pesos más altos, a lo que debería agregar los recursos que el mecanismo obliga a recuperar. En lo relativo a su incidencia presupuestaria, el informe financiero de la Dirección de Presupuesto precisa que esta
modificación al MEDCO implicará un potencial impacto fiscal por menores ingresos del impuesto específico a los combustibles. Adicionalmente, debido al alto nivel de precios de los combustibles y a la operación propia del MEDCO, la diferencia entre los componentes variables y específicos está siendo actualmente negativa, lo que genera un crédito para los importadores o vendedores de primera venta de combustible y por ello un mayor gasto fiscal. En definitiva, se proyecta un efecto fiscal de 1.050 millones de dólares de menores ingresos y de 450 millones de dólares de mayor gasto, el que se financiará con recursos del Tesoro Público. Los integrantes de la comisión pidieron numerosas precisiones sobre el proyecto y plantearon al ministro sus inquietudes acerca de la efectividad de esta medida. Se propusieron también alternativas para su operación y advirtieron la necesidad de una política de mayor horizonte y con incentivos correctos, tanto en materia de subsidios al combustible como de control del incremento del parque vehicular. Finalmente, puesto en votación el proyecto, resultó aprobado en general por 12 votos a favor y 1 en contra. Votaron por la aprobación la diputada Jones, los diputados Barrera, Bianchi, Brito, Cifuentes, Mirosevich, Sauerman, Sepúlveda, von Mühlenbrock y su presidente Jaime Naranjo, y Agustín Romero. Votó en contra este diputado informante Miguel Mellado. En la discusión en particular, se aprobó una indicación de origen parlamentario que dispuso el deber de informar a la Comisión de Hacienda de esta Cámara lo relativo a los mecanismos y subsidios entregados por el Estado o por ENAP en la región de Magallanes que incidan en la determinación de los precios de venta regionales de los combustibles. En consideración a lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda, por la mayoría dispuesta anteriormente a esta honorable Cámara, aprobar la presente iniciativa de ley en los términos aquí señalados. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mellado. Para comenzar el debate de este proyecto de ley, le otorgo la palabra, en primer lugar, al diputado de la bancada PPD Independientes, don Carlos Bianchi. Gracias, estimado presidente. Hoy se necesita de la máxima celeridad para que las familias no se vean perjudicadas o más afectadas por el alza sostenida de los combustibles en el mundo y también en nuestro país. El valor del precio de las gasolinas es básicamente un termómetro mediante el cual podemos medir cuánto ha impactado la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis vívida por las cadenas de abastecimiento en el día a día en nuestro país y en el mundo entero. Aquí es donde, presidente, nos debemos detener y analizar en su conjunto el problema. Daremos por descontada la aprobación de un aumento en el Fondo de Estabilización y también sus topes máximos de operación, pero no sin olvidar que esto lo haremos mediante una menor recaudación de impuesto cobrado a los combustibles. Hoy el Estado está recaudando menos, y eso es así. Y nobleza obliga, bajo el contexto actual, es correcto señalar que este mecanismo tiene un impacto mucho más favorable en el precio de la gasolina que si logramos eliminar el impuesto específico a los combustibles. Pero más allá de si es mejor o peor un impuesto específico, cuestión que por años ha sido debatida, es mejor plantearnos lo siguiente. ¿Cómo el Estado debe diseñar una política tributaria permanente, pero a su vez flexible, que sea capaz de responder a la volatilidad de los precios de los insumos esenciales? La solución viene dada por el contexto de la reforma tributaria que se ha anunciado y de la cual esperamos que contribuya a una mejor distribución de las cargas impositivas. El tratamiento tributario a los combustibles debe estar presente y debe ser uno de los ejes claves, ya que, como hemos visto, es uno de los impuestos que más duele al bolsillo de la clase media. Así, un nuevo esquema tributario sobre productos como la gasolina o el gas debe sí o sí incluir un enfoque regional. Es importante, presidente, que la próxima reforma tributaria genere incentivos capaces de incluir a toda la cadena de abastecimiento nacional, incluido, por cierto, a los lugares más extremos del país, como la región de Magallanes. En este punto, me gustaría reconocer el entendimiento y compromiso del propio ministro aquí presente de Hacienda. Se reconoció que nuestra
propuesta de mantener el subsidio del 80% en el traslado del combustible desde la región del Biobío a Magallanes, situación que se vuelve a agradecer porque era del todo urgente. Este subsidio no es más que un reconocimiento a las movilizaciones que por el último tiempo ha venido llevando adelante la región de Magallanes. Voy a votar, presidente, favorablemente esta propuesta del Gobierno porque efectivamente da respuesta inmediata a la urgente necesidad de mantener los valores de la gasolina a mejores precios. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Bianchi. Para continuar el debate, ofrezco la palabra al diputado del Comité de Renovación Nacional, don Frank Sauenberg. Gracias, presidente. Mire, básicamente este proyecto lo que hace es muy simple, ¿cierto? Busca evitar la convergencia del componente variable a cero, es decir, va a evitar un alza en el impuesto específico por aumento del componente variable, subiendo el umbral de recaudación de 1.500 millones de dólares a 3.000 millones de dólares. El MEPCO funciona básicamente en base a aumentos y reducciones del impuesto específico a los combustibles con el fin de estabilizar el precio final al consumidor, y de dichas variaciones del impuesto específico se le llama el componente variable. Cabe recordar, presidente, que en abril de este año ya fueron aprobados una ley similar, la ley 21.443, que aumentó el umbral desde los 750 a los 1.500 millones de dólares. Presidente, hay claramente una preocupación respecto del error que se cometió en esa ley justamente por la insuficiencia de los recursos, cosa que nosotros advertimos en la Comisión de Hacienda. El Ejecutivo envió ahora, ¿cierto?, nuevamente un proyecto similar al anterior por errores graves en la proyección del uso del MEPCO. En particular, erró en el tipo de cambio, que se depreció levemente desde abril a la fecha, y erró también en el tamaño del parque automotriz. Esto resulta preocupante por la envergadura del error, porque se suponía que el cambio de la ley 21.443 sería hasta diciembre de este año y ni siquiera a 2 meses de su aprobación ya tiene que ser corregido. Hoy día el 70% de los chilenos tiene un auto, la mitad lo ocupa para trabajar y por lo tanto es importantísimo que podamos tener la capacidad de poder estabilizar los precios. Presidente, yo también quiero destacar y agradecerle al presidente Boric porque, como dijo un futbolista, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, porque él estableció en su programa de gobierno que el programa decía básicamente que proponía subir el impuesto específico al combustible a 7 UTM por metro cúbico y afortunadamente no lo está haciendo. Ha renunciado a su programa porque se ha dado un baño de realidad viendo la necesidad de los chilenos. Por último, decirle al ministro de Hacienda y a la subsecretaria que hay 2 elementos que están subiendo los precios, básicamente los alimentos y los combustibles. Aquí estamos tomando una decisión correcta con respecto a los combustibles, pero los alimentos necesitan pronto una ayuda económica. Los agricultores hoy día están en plena siembra. El próximo año vamos a tener altos precios de los alimentos justamente porque la importación de todo lo que son los fertilizantes y todas las componentes de la actividad agrícola están por las nubes y por lo tanto vamos a tener que enfrentar ese próximo problema en los próximos meses. Por lo tanto, presidente, es urgente la ayuda económica para disminuir los precios de los fertilizantes y de todos los insumos agrícolas para que el próximo año no tengamos que lamentar el alza de precio indiscriminado de los alimentos. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado. A continuación, le ofrezco la palabra al diputado miembro del Comité del Partido de la Gente, don Rubén Oyarzo. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Sala, el presente proyecto de ley busca un salvataje ante la crisis económica que estamos viviendo. Ya en otra intervención lo dije y lo reitero ahora. ¿Necesitamos más estabilizar o subsidiar el precio? No, creemos que necesitamos más dinamismo económico, menos impuestos, menos operadores políticos, menos grasas en el Estado, más digitalización, más modernidad, más progreso. Señor presidente, se aprobará este proyecto de ley, pero el dinero no es infinito y la deuda pública sigue creciendo. Son los más pobres los que pagarán esa deuda. En consecuencia, por su intermedio, señor presidente, ¿qué hará el gobierno cuando no haya dinero, cuando no podamos estabilizarlo más?
Este proyecto finalmente dará una tranquilidad a gran parte de nuestros compatriotas, pero es fundamental, señor presidente, y de forma urgente, que el Gobierno nos presente proyectos más amplios que ayuden a nuestras familias y le den dinamismo a nuestra economía. Necesitamos más inversión. Subir impuestos no es la respuesta, no es la solución. Al contrario, rebajar impuestos como el específico a los combustibles, como a la canasta básica, eso lo venimos proponiendo como Partido de la Gente desde la campaña. El plan de pago de nuestra deuda nacional y el déficit estructural son lo que urge ahora. Realismo, señor presidente, y no ideologías. Es lo que nuestro país y la gente común y corriente pide a gritos, que el Gobierno escuche al pueblo. Muchas gracias, he dicho. Muchas gracias, diputado Oyarzo. A continuación, le ofrezco la palabra al diputado don Álvaro Carter. Muchas gracias, presidente. Bajar el precio de los combustibles, sin lugar a dudas, es uno de los temas que más preocupa a los chilenos en estos días. La gran clase media ve con preocupación y cierta resignación cómo se encarece el costo de la vida y cómo el Estado no para de meterle la mano en el bolsillo. La incertidumbre, al parecer, va a ser la palabra que escucharemos en los próximos meses. Frente a eso es que estamos hoy aquí, una vez más ingresando dinero a este saco sin fondo, una solución media parte que sale bastante cara. Esta solución es solo ingresar dinero. Y el problema es que aún no hay una solución definitiva o de largo plazo al alto precio de las bencinas. Es preocupante la poca anticipación del Ejecutivo respecto a los recursos que requiere el MEPCO. En poco menos de 100 días se dieron cuenta que los recursos que inyectaron no eran suficientes. El problema con las cifras parece que ya no tan solo lo tiene el presidente. En su momento, la creación de este Fondo de Estabilización suponía la creación de un mecanismo que no generaría gastos para el Estado y que sería capaz de sostener las alzas. Pues bueno, solo este año hemos debido desembolsar cerca de 2.500 millones de dólares al MEPCO para que se pueda seguir operando. Hoy la situación está llegando al límite. Si hoy no aprobamos el proyecto que nos presenta el Ejecutivo, lamentablemente el mecanismo dejaría de funcionar y las familias tendrían que asumir las alzas de hasta 500 pesos por litro, lo que sin duda es insostenible para la gran clase media y quienes ocupan sus vehículos como herramientas de trabajo. Es preocupante que las alzas ya no serán de 6 pesos como era hasta hoy. El Gobierno propone que para que el MEPCO pueda seguir funcionando, las alzas sean de 12 pesos por semana. Sospecho que si la izquierda no hubiese ganado la elección y el presidente fuera de derecha, todo ese sector que hoy apoya y respalda esta alza en la tarifa estaría en la calle gritando y acusando constitucionalmente a algún ministro. Pero insisto, es solo una sospecha. Señor presidente, por su intermedio, es hora que demos una solución definitiva y de largo plazo. Le pido a este honorable hemiciclo y al Gobierno que avancemos definitivamente en eliminar este impuesto y demos trámite a los proyectos que ya están presentados en esta materia. Por último, cuando hablamos de terminar con el impuesto específico, algunos exponen que esta acción es para que la gente viaje más, contamine más y no para que trabaje o se movilice dignamente. Digno, algo que millones de santiaguinos ya no recuerdan, porque van apiñados en el metro, en los buses de Transantiago. Sí, ese sistema que ustedes, los de la izquierda, en la época de la concertación, implementaron. No podemos seguir firmando un cheque en blanco. Hay que buscar una solución, señor presidente, al fondo de este problema. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Carter. Para continuar con el debate, le ofrezco la palabra al diputado don Jaime Mulet. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, este proyecto, que duda cabe, se aprobó por 12 votos hoy en la Comisión de Hacienda y creo que obviamente se va a aprobar acá también. Va por el camino correcto. ¿De qué otra forma podemos evitar, señor presidente, que el combustible, ¿cierto?, suba 400, 500 pesos sin alterar la matriz tributaria si es que no aprobamos estos 1.500 millones de dólares para el MEPCO? Creo que es el camino correcto. Yo creo que, sin lugar a dudas, y eso está en todos los análisis, se ha prolongado más allá de lo que se previó una crisis que ha gatillado el aumento del precio de los combustibles. No solo la depreciación del peso chileno, sino que también, obviamente, la guerra Ucrania con Rusia, los efectos de la pandemia, etcétera. Y obviamente se ha prolongado más. Entonces creo que la manera de evitar en el futuro
a la inyección de recursos como estos a un mecanismo de estabilización está también en avanzar en otros aspectos. Por ejemplo, es muy importante avanzar en la electromovilidad y para ello es muy importante avanzar en el almacenamiento de energía eléctrica no convencional. Hay algunos proyectos en esa materia y esperamos que el Gobierno lo ingrese pronto para que las energías renovables no convencionales incidan más allá de lo que hoy día ya están incidiendo en la matriz energética y de esa manera avanzar en la electromovilidad sin tener que recurrir también a los combustibles fósiles que forman parte de la matriz energética o de ir disminuyendo la participación de los combustibles fósiles en la matriz energética. Creo que ahí está el desafío para ser más autosustentables en materia energética y todos y todas han planteado y hemos planteado, ¿cierto?, esa necesidad y las virtudes, las ventajas que tiene nuestro país para, por ejemplo, producir hidrógeno verde. Ahí está el futuro, no solo o no por el camino de la rebaja de los impuestos, sino que más bien por el camino de los combustibles verdes, del hidrógeno verde, de la mayor participación de las energías renovables no convencionales en la materia energética, como lo dije. Por eso creo que el proyecto debe aprobarse. Nos va a evitar subir los combustibles en 400, 500 pesos ahora. No aprobar el proyecto significa subir inmediatamente el valor de la benzina, el valor de estos combustibles y obviamente afectar más gravemente a la clase media y a todos los sectores de la economía. Va por el camino correcto, evita que se profundice el espiral inflacionario en el que estamos, de manera que vamos a aprobar este proyecto, señor presidente. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado Mulet. Le ofrezco la palabra a continuación al diputado don Luis Sánchez. Señor presidente, el MEPCO es un saco roto y esto lo hemos visto hace tiempo. Si uno se fija bien en las cuentas hoy en día respecto de este mecanismo de estabilización, el Estado está gastando más plata de la que le entra en este momento por concepto del impuesto a los combustibles. Y esto es algo que de verdad ningún chileno le puede hacer sentido, más allá de la necesidad o no necesidad de los impuestos que recauda el Estado. Hoy en día, los grandes pagadores de impuestos, los grandes financistas del Estado, de la política, de la burocracia, de la ineficiencia estatal, es la clase media. El impuesto que más recauda hoy en día son dos, básicamente, el impuesto al valor agregado y el impuesto específico a los combustibles. Y esto, la verdad, no se sostiene, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser que sea la clase media, los trabajadores chilenos, quienes estén financiando, quienes estén cargando sobre sus espaldas con todo el aparato estatal. A mí me tocó hace ya varias semanas y nos vemos más o menos cotidianamente con pescadores de aquí del distrito. Y los pescadores usan para, estoy hablando de pescadores artesanales, no pescadores industriales, los pescadores artesanales usan para sus motores benzina de 93 octanos. Y una de sus demandas, uno de sus principales dolores hoy en sus vidas es estar cargando con este impuesto específico que la verdad lo revienta mes a mes. En circunstancias normales, hoy día tenemos una situación bastante extraña por los precios de los combustibles, pero en circunstancias normales el valor del impuesto representa más o menos la mitad de lo que pagan todos los chilenos por concepto de la benzina. Y es bastante impresentable, la verdad, que le digamos a todos los chilenos, que le digamos desde la política, desde el gobierno, desde el Poder Legislativo, le digamos a los chilenos que todos ellos, que todos tienen que cargar con el costo del aumento al valor de los combustibles, todos menos nosotros, todos menos el Estado. El Estado debería ser el primero en meterse la mano en el bolsillo bajando estos impuestos. Los republicanos hemos dicho desde un comienzo que no vamos a estar con ningún proyecto de ley que busque aumentar los impuestos en nuestro país. Absolutamente ninguno, mientras no se cumpla con un mínimo que es primero reducir el gasto del Estado. Y así de la misma forma vamos a ser los primeros en decir que hay que bajar los impuestos mientras el Estado no haga un gesto de reducir el gasto y la ineficiencia estatal. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. A continuación le ofrezco la palabra al diputado don Jorge Brito.
Muchas gracias, presidente. Estamos debatiendo en esta oportunidad si es que extendemos o no el máximo de financiamiento para el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Y aquí se han expuesto por parte de nuestros colegas parlamentarios alguna información que es errada y que creo que es nuestro deber rectificar. En relación, por ejemplo, por su intermedio, presidente, desde la UDI el diputado Carter plantea eliminar este sistema, que nadie ha propuesto algo para solucionar el fondo y que esto es una grave responsabilidad, falta la responsabilidad por parte del gobierno en no adelantar esta situación. Señala además que el Estado estaría recaudando más de lo que gasta por concepto del precio de los combustibles, cuestión que es completamente errada. Hoy en día, el impuesto específico a los combustibles tiene dos componentes, uno fijo y uno variable. El componente fijo es de 6 UTM por metro cúbico y el de diésel, para el caso de la gasolina, el de diésel de 1,5. El MEPCO hoy día está subsidiando del orden de casi 8 UTM por metro cúbico de las gasolinas. Estamos hablando de 450 pesos, lo que es casi 8 UTM por metro cúbico, pero el mismo sistema tributario le carga al litro de combustible 6 UTM por metro cúbico. O sea, ¿en qué parte del mundo 6 es más que 8? Entonces, hoy día, si eliminamos este sistema, el acto seguido va a ser un alza en el precio de los combustibles, porque creo yo que nadie podría adelantar la situación que están viviendo el precio internacional de los combustibles, y lo que sí me advierto, me atrevo a advertir, es que esta situación siempre va a ir en peor, porque hay mucho más consumo de combustible, muchas menos reservas, y quienes manejan las reservas están dedicados a la guerra. Es por eso, presidente, que por su intermedio está el gobierno haciendo algo que no habían precedentes. En el gobierno de Sebastián Piñera el máximo era de 750 millones de dólares. En menos de un mes el gobierno del presidente Boric lo duplicó a 1.500 millones de dólares y al mes siguiente lo duplica a 3.000 millones de dólares, porque lo que tenemos que evitar es que el alza internacional del precio de los combustibles estrangule a la clase media trabajadora de nuestro país. Y es por eso que el gobierno de forma decidida ha ido por financiar este mecanismo, y no perdamos de vista que la electromovilidad es el presente y futuro, y que para el año 2035, yo siempre lo digo para que después no aleguen y pidan prórroga, no se va a permitir más venta de vehículos a combustión en nuestro país y estaremos obligados a transportarnos de forma más sustentable. Gracias, presidente. Gracias, diputado Brito. A continuación le ofrezco la palabra al diputado don Héctor Barría. Destacamos la aplicación de esta medida. Hoy nuestra región, la región de los lagos, es la cuarta región de Chile con los precios de los combustibles más altos, luego de Magallanes, Aysén y la región de O'Higgins. Solicitar, por intermedio suyo, no solamente tiene que ver con fiscalización, sino que lo haga el gobierno. En la comuna de Osorno hubo una propuesta de bus eléctrico que no se le dio la importancia debida por parte de la Secretaría de Transporte y Telecomunicaciones. A lo que vamos es que celebramos esta medida, pero por otro lado tenemos que buscar de manera urgente que las alternativas se transformen ya en una realidad y no en algo cuya carpeta se guarde cuando hay empresarios que están dispuestos a aportar. Ocurrió en la comuna de Osorno, en el sector de ovejería, donde hubo una propuesta clara de transporte eléctrico en ese sector. El mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles juega un rol sin duda importantísimo en la economía familiar. Si el MEPCO no da el ancho o dejar de funcionar, veríamos incrementados los precios de los combustibles en cerca de 400 pesos en promedio, lo que terminaría por ahogar aún más a las familias de más esfuerzo de nuestro país. Hoy celebramos que el Estado, al fin, haga un buen uso del principio de subsidiariedad de la economía. Se meta la mano al bolsillo y salga en rescate de las chilenas y chilenos en algo tan fundamental como el precio de los combustibles, que sirven de base para suministrar cada una de las cosas necesarias con las que una familia subsiste en nuestro país. Por supuesto que vamos a apoyar esta medida, señor presidente, y dada la presencia del señor ministro de Hacienda, insistir que esto por sí solo va a tener un efecto limitado.
Vengo del sur, vengo de la región de los lagos y sin duda la agricultura es fundamental. No basta, si aquí hay aporte del Estado, no le podemos decir a las familias campesinas que vayan al Banco Estado a pedir un crédito y seguir hipotecando. Señalarles con mucha claridad que los agricultores ya tienen sus campos hipotecados hace bastante tiempo. Por lo tanto, no pueden ir a hipotecarlos nuevamente para comprar fertilizantes y poder cultivarlos. Bienvenido y aprobemos el MEPCO, pero sin duda hay que hacer un esfuerzo para que se pueda sembrar en los campos de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barría. A continuación, le ofrezco la palabra al diputado don Otuiti Teao. Muchas gracias, señor presidente. Yorana Corúa, queridos colegas diputados y diputadas. Este proyecto tiene aspectos positivos y negativos que me gustaría detallar. En lo positivo, creo que es algo sumamente necesario, dada la actual inflación y lo difícil que se hace día a día, ya sea por motivos de la guerra entre Ucrania y Rusia o por razones internas. No se puede negar que hay insumos básicos como el combustible que están llegando a umbrales nunca antes vistos, generando un impacto sumamente negativo al bolsillo de todas las personas. En ese sentido, agradezco este proyecto, ya que plantea una solución directa al problema, aunque no es permanente. Por otro lado, este proyecto, señor presidente, me hace ruido. Me extraña que en un gobierno que se declara verde inyecte recursos directamente a un fondo de combustibles fósiles sin proponer también alguna alternativa. Por otra parte, este proyecto, si bien necesario, es parche, ya que, como dije anteriormente, su solución no es permanente. Pero no por lo anterior voy a esquivar lo que las familias de nuestro país están clamando. Veo en mi territorio como muchas familias necesitan seguir pagando altos precios para movilizarse, para ir a dejar a sus hijos al colegio o llegar a sus trabajos. Veo también como muchos emprendedores se esfuerzan para pagar el combustible necesario para que sus negocios puedan despegar. Me parece injusto, señor presidente, me parece indignante que no solo este gobierno, sino que ninguno haya propuesto una solución basal a este problema. Todo lo que hay son parches a un sistema que no distingue las necesidades de quienes más lo necesitan. Este no es un proyecto prolijo, señor presidente. Tiene muchas falencias, pero peor sería quedarnos con lo mismo que tenemos. Creo que el gobierno no ha escuchado a la gente que pide una solución más permanente, discúlpeme, más seguridad para poder proyectar los gastos en negocios como los emprendedores o el bolsillo familiar. Voto a favor este proyecto, esperando que el gobierno tome nota y en un futuro considere factores basales a la hora de poder dar solución a problemas que históricamente afectan a las chilenas y los chilenos de a pie. Maururu, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. A continuación se ofrece la palabra al diputado don Jaime Naranjo. Gracias, presidente. Honorable Sala, ¿qué duda cabe que hoy día el escenario económico del país e internacional está pasando por momentos extraordinariamente graves y delicados? No solamente fruto de la pandemia, que todavía nos sigue golpeando, sino también por otros efectos que no son menores, como el conflicto bélico que hoy día azota a Rusia y Ucrania. Y por cierto que esa situación compleja que está viviendo en el campo internacional no nos deja indiferentes. Y por eso que valoro que el Gobierno esté tomando medidas en la dirección correcta. Y por eso me pareció interesante el discurso del presidente Boric, donde en su cuenta pública convocó a todas las chilenas y chilenos y a los diversos partidos políticos independientes de sus posiciones políticas a enfrentar en conjunto los desafíos y problemas que vive la sociedad chilena. Y por cierto, lo económico es uno de ellos. Y por tanto, el gobierno tenía dos opciones: seguir la política de inyectarle recursos al fondo del MEPCO para estabilizar los precios de los combustibles, o bien provocar una alza desmedida de ellos, que claramente no solamente iba a afectar a los sectores medios, sino que también iba a golpear fuertemente a los sectores más desposeídos. Y por eso, en la dirección correcta, el gobierno hizo este esfuerzo de inyectarle nuevamente recursos al MEPCO. Quiero solo advertir que esos 1.500 millones de dólares que se le están inyectando es como que se hubiera pagado un IFE universal al 80% de las chilenas y chilenos. Es una enorme cantidad de recursos. Y creo que
si lo pensamos bien, señor presidente, a aquellos que en reiteradas ocasiones plantean eliminar el impuesto específico, hoy día el subsidio que está entregando el Estado a las bencinas es mucho mayor que lo que está recaudando a través del impuesto específico. De tal manera que quiero que se valore aquello, que se valoren los esfuerzos que se están haciendo. Y por eso que creo que debemos estar preparados para enfrentar no solamente el alza de los combustibles, que yo espero que ojalá no sigan subiendo, porque si no este fondo nos va a generar más de algún trastorno, y por tanto que se haya subido el rango de 6 a 12 pesos semanales. Yo me imagino que nuestros ciudadanos lo van a entender, porque también llegó la hora de que también ellos aporten algo a esta situación. Y lo más importante, señor presidente, que vamos a tener que cambiar los hábitos de transporte de nuestro país, porque esta situación se hace insostenible a lo largo del tiempo. Por eso la bancada del Partido Socialista va a apoyar este proyecto. He dicho, señor presidente. Gracias, presidente. Diputado. Y a continuación le doy la palabra al diputado Víctor Pino. Diputado, tiene la palabra. Son 3 minutos. Gracias, presidenta. Hoy se espera evitar que el precio de los combustibles golpee fuertemente a nuestra clase media y trabajadora, mediante el aumento de los recursos al mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles. Pero hemos visto en este último tiempo cómo este ha aumentado vertiginosamente, pasando de 750 millones a 1.500 millones y ahora a 3.000 millones de dólares, más incluso que el mismo pilar solidario. Con estos recursos podríamos financiar incluso hasta 10 plantas desaladoras de agua de mar, dando soluciones concretas para enfrentar la crisis hídrica a las regiones de Coquimbo, Valparaíso e incluso a la región metropolitana. Si bien voy a votar a favor de esta medida, la primera pregunta que se me viene a la mente es: ¿qué políticas públicas nuestro ministro de Hacienda va a dejar de financiar para poder cubrir este gasto? Es más, las alzas en los combustibles no van a parar. La invasión de Rusia a Ucrania, el precio del dólar, los costos de producción, etcétera. Todo confabula en nuestra contra y nada nos asegura que no vayamos a necesitar más recursos. Por lo que me hago una segunda pregunta: ¿qué medidas a largo plazo tiene pensado el Ejecutivo para frenar este gasto de recursos, que hoy en día es totalmente insostenible? Hay que comenzar a ser más eficientes en el uso de los recursos. Ya no podemos malgastar más dinero. Por eso, creo que una buena medida es limitar el sueldo de todo el aparato público, incluidas las empresas estatales como TVN, ENAP, Codelco, etcétera, y que esos recursos vayan en ayuda de la clase media y trabajadora, vayan en ayuda de la gente, de nuestra gente. He dicho, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Bernardo Berger y a continuación a la diputada Gael Yomans. Diputado, tiene la palabra. Un minuto. Muchas gracias, señora presidenta. Es una realidad ineludible el hecho de que la invasión rusa a Ucrania ha producido un aumento significativo del precio del barril del petróleo, llegando a sobrepasar incluso los $130. Sin embargo, aunque en las últimas semanas el precio del petróleo ha tendido a estabilizarse, cercano a los $110 por barril, hemos podido evidenciar que en el precio de los derivados del petróleo no se ha observado dicha estabilización e incluso se encuentra en su máximo nivel desde el inicio del conflicto armado en Ucrania, producto del déficit en la capacidad de refinación por las sanciones impuestas a Rusia y la menor capacidad de refinación de Estados Unidos por cierre de plantas durante la pandemia, situación que en nuestro país se ha visto aún más afectada por la depreciación que ha sufrido el peso chileno en torno a un 10%. Siendo así, nuestra responsabilidad como legisladores es evitar estos aumentos de precio afecten a las familias chilenas que ya están bastante golpeadas y se han visto por la pandemia y por la desaceleración económica que venimos sufriendo desde el año pasado. Una alza drástica en los precios de los combustibles, como la que se anticipa que podría ocurrir sin este proyecto de ley, vendría a afectarlas aún más,
perjudicando incluso el poder adquisitivo de los hogares en nuestro país. Considerando además que el funcionamiento ordinario del MEPCO ha hecho posible llegar a rebajar e incluso a suspender la aplicación del impuesto a las gasolinas y el diésel de manera automática, sin necesidad de incurrir en reformas adicionales como ha ocurrido en otros países, es que apoyo el texto del proyecto sugerido por la Comisión de Hacienda con el fin de evitar que nuestras familias sigan viéndose perjudicadas con los últimos acontecimientos. He dicho, señora presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación le otorgo la palabra a la diputada Gael Yomans y después la diputada Gloria Navella. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, primero quiero en realidad concordar con varios de los elementos que planteó el diputado Bernardo Berger. Y quiero también señalarle a algunos otros diputados que han planteado argumentos que reiteradamente fueron planteados también en la Comisión de Hacienda. Hay que actualizar las minutas. Cada uno de esos elementos fueron respondidos por el Ministerio, por el ministro de Hacienda en particular en la comisión. Plantearon acá, primero, que no habían argumentos, que se reiteraba la situación, que ya habían planteado este tema en la discusión de MEPCO que dimos en el antecedente proyecto de ley. El informe lo señala claramente y de hecho los argumentos del diputado Bernardo Berger dan en el clavo en ese sentido, planteando que efectivamente tenemos una situación distinta, que a pesar de que se ha logrado estabilizar en algo el precio del petróleo, acá de lo que estamos hablando del precio de los productos derivados, presidenta, pero parece que eso le entra por una oreja y le sale por la otra a algunos diputados. Entonces me llama la atención, presidenta, que se quiera utilizar argumentos para señalar y ponerse en una posición contraria simplemente por insistir en algunos puntos y ganar un gallito. Un llamado a la sinceridad en la discusión parlamentaria, presidenta. Creo que eso es importante porque también facilita el trabajo legislativo, porque en algunos puntos podemos estar en concordancia. Por ejemplo, en la necesidad de avanzar en la discusión de trasfondo, de no quedarnos solamente con la propuesta de MEPCO, en la importancia de tener energías no renovables que también nos permitan no depender solamente de este tipo de energías, presidenta. Entonces creo que es importante en este sentido hacer el llamado a los parlamentarios que han intervenido, porque la verdad es que cansa escuchar discursos repetidos, argumentos que simplemente con el hecho y con el gustito de tratar de reiterar un punto cuando ya fueron respondidos y están claramente señalados en el informe, presidenta. He dicho. Gracias, diputada. Le otorgo la palabra a la diputada Gloria Navellán y a continuación al diputado Felipe Donoso. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. ¿Cómo está, ministro, por su intermedio, presidenta? Escucho a la diputada Yomans y la verdad es que me parece insólito que, estando de acuerdo con muchas de las cosas que planteó anteriormente el diputado Berger, ella insiste en que aquí lo que falta es que abran más los oídos los diputados, cuando en realidad tampoco usted, por su intermedio, presidenta, está planteando alguna solución al problema real. El problema real es que los combustibles siguen subiendo. El problema real es que hace 2 meses atrás aprobamos un aumento en el MEPCO a 1.500 millones y hoy día se nos está pidiendo nuevamente aprobar otro aumento, esta vez al doble, a 3.000 millones, para que alcance para 12 semanas, ni siquiera para llegar a fin de año como supuestamente eran los 1.500 millones originales. Entonces, si bien yo creo que todos o la gran mayoría vamos a aprobar este proyecto porque claramente estamos acá para ayudarle a la ciudadanía ante un momento tan difícil como está viviendo desde el punto de vista económico, y además por su intermedio, presidenta, señor ministro, además de esto, y tal como dijo la diputada Yomans y el diputado Berger con anterioridad, todos los productos que requieren ser transportados también se ven afectados por el alza de combustible. Entonces, nadie de nosotros va a querer seguir afectando el alza de las cosas y obviamente vamos a votar a favor de su proyecto, ministro, por su intermedio, presidenta. Pero, ¿sabe qué, ministro?
busque alguna solución un poquito más de fondo, porque usted está viniendo cada 2 meses a pedirnos un aumento, después otro aumento, y esto es para 12 semanas y capaz que no le alcance para 12 semanas, por ministro, por su intermedio, presidenta. Entonces lo vamos a tener de nuevo aquí en 8 semanas más, vuelta a pedir otro aumento al MEPCO, y ¿sabe qué? Las billeteras a lo mejor son medias elásticas, pero no creo que tanto. Entonces, definitivamente va a llegar un momento, estimado ministro, por su intermedio, presidenta, en que no va a tener de dónde sacar la plata para seguir aumentando el MEPCO. Así es que yo le sugiero que ojalá en el ministerio, por su intermedio, presidenta, busquen alguna solución un poquito más de fondo al tema. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Le otorgo la palabra al diputado Felipe Donoso y a continuación al diputado Cristian Mattenson. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, honorable Cámara, estimado ministro, por su intermedio, presidenta. Este proyecto lamentablemente parece una profecía autocumplida. Más de alguna persona en esta honorable Cámara planteó que esto iba a ser insuficiente hace menos de 2 meses atrás. Pero bueno, más allá de las críticas, no se preocupe, ministro, tendrá nuestro apoyo, porque tenemos la convicción de que esto afecta directamente a la clase media, al desarrollo de las personas. Y por lo mismo, lo invito y tendrá nuestro apoyo en todos aquellos proyectos que busquen, por ejemplo, darle una mano a nuestros agricultores, darle una forma eficaz de superar este proceso tan difícil, en donde han subido fuertemente todos los insumos agrícolas. Porque si no los ayudamos a ellos, tendremos problemas en el alimento. Tendremos problemas en el alimento no solo de los agricultores, sino que de todos los chilenos, cuando nos falten granos, cuando tengamos que comprarlo al extranjero a un precio mayor, cuando nuestras personas no tengan cómo comprar esos productos a un precio más alto. Por eso, ministro, lo invito no solo a trabajar en este MEPCO, sino que también en explorar soluciones a esta alza insoportable para nuestra agricultura de los precios de sus insumos. Muchas gracias, presidenta. Honorable Cámara, he dicho. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Cristian Mattenson y a continuación al diputado Ricardo Cifuentes. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, señora presidenta, al señor ministro, hace exactamente 76 días, el 22 de marzo, lo tuvimos sentado en este mismo lugar solicitando 750 millones de dólares para aumentar los recursos del Fondo de Estabilización de los Combustibles, que supuestamente serían suficientes para aplacar las alzas hasta el mes de diciembre de este año. Se nos dijo además que si no se realizaba ese aporte, la benzina subiría en 2 meses 250 pesos. Pero nunca se nos dijo cuánto subiría el combustible con la aplicación del MEPCO. En la oportunidad expresé que, según mi estimación, este subiría alrededor de 200 pesos. Y tengo que decirle, ministro, que a pesar del gesto que hizo en ese momento, no me equivoqué. Por otra parte, varios en esta sala dijimos que en 3 meses lo tendríamos pidiendo de nuevo aumento de recursos. Tengo que reconocer que en este caso sí me equivoqué, porque lo tenemos acá cuando solo han transcurrido 2 meses y 15 días, y solicitando una cantidad de recursos que llegaría a cuadruplicar el primer pedido. Quiero expresarle a través de usted, señora presidenta, al señor ministro, que este tipo de situaciones solo contribuyen a que uno de los ministros mejor evaluados del Gobierno pierda credibilidad y genere dudas acerca de su gestión. Por último, creo firmemente que sería una mejor e inmediata ayuda a las familias el rebajar o eliminar el impuesto específico a los combustibles en vez de estar permanentemente amortiguando sus alzas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra entonces al diputado Ricardo Cifuentes y a continuación a la diputada Marta Bravo. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Tenemos una crisis energética global, que duda cabe. Por muchos factores, la guerra, entre otros, esta crisis parece que es de largo plazo. Más de 14 semanas de alzas consecutivas de los combustibles nos llevan a estar obligados. Nadie quiere, yo estoy seguro en esta sala, tener que autorizar un gasto adicional por 1.500 millones de dólares para asumir en parte
el alza de este vital elemento. Pero la crisis nos obliga. De no aprobarse, entre 400 y 500 pesos por litro subiría el precio al consumidor. Mañana probablemente tendremos que ver la creación de un fondo de estabilización de la energía eléctrica. Y como se ha comprometido el Gobierno y a través de su ministro de Energía en la Comisión de Hacienda, probablemente en el segundo semestre también vamos a ver un subsidio al consumo eléctrico, cosa que nos parece muy justa por lo demás. Esto afecta a toda la cadena logística, como aquí muy bien se ha señalado. Es la medida correcta en lo inmediato, pero no podemos seguir por este camino. Nos debe hacer reflexionar respecto de lo que tenemos que hacer en el corto, en el mediano y especialmente en el largo plazo. Acelerar la transformación de la matriz energética, apurar la movilidad eléctrica. Tenemos alta capacidad en regiones como la nuestra, en Coquimbo. La sequía en mi región hace necesario, urgente diría yo, la desalación de agua para el consumo humano y también para la aplicación en sectores productivos. Y eso, estimado presidente, presidenta, es energía pura. Y por tanto, tenemos que ojalá en conjunto mirar el largo plazo con la misma energía que necesitamos, pero también con inteligencia e innovación, de tal manera de aprovechar esos recursos naturales que nos pueden dar independencia y que nos pueden permitir en el mediano plazo ser incluso una potencia en materia de generación energética. Transformemos esta crisis en una oportunidad y para eso busquemos las alternativas. Me atrevo a pedirle al Gobierno que en conjunto y en paralelo con estas iniciativas, que por cierto vamos a aprobar por la urgencia que el caso reviste, tener también una agenda paralela que nos permita avanzar en resolver de verdad esta crisis. Vamos a aprobar con gusto, presidente. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra a la diputada Marta Bravo y a continuación al diputado Miguel Mellado. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. En el contexto internacional y nacional, el precio de las bencinas sigue al alza, lo que no es ajeno al resto de los precios, tanto de productos como de servicios, porque dicho aumento tiene efectos indirectos, por ejemplo, en costos de transporte, y ante esta situación los gobiernos han debido legislar al respecto. Las familias en el último tiempo se han visto muy afligidas por las constantes alzas en muchos aspectos. Cada vez está siendo más difícil llegar a fin de mes porque todo está más caro y la inflación no deja espacio para un respiro. Y en las visitas a terreno las personas nos urgen ayudas directas y soluciones reales para enfrentar la crisis económica existente y no nos podemos quedar con los brazos cruzados ante esto. Una de esas ayudas, quizás más indirecta, es el MEPCO, el que permite que los combustibles puedan mantener algo de estabilidad y evitar que el contexto internacional afecte directamente a la situación nacional. Como bancada, vamos a votar a favor de este proyecto porque es urgente que los precios de las bencinas no suban los 400 pesos por litro que se advierte si es que se agota el MEPCO. Los chilenos han vivido alzas importantes en el aceite, la harina, las cuentas de la luz y el gas, y debemos ser conscientes de esto y trabajar para que los combustibles puedan mantener cierta estabilidad en el tiempo y no convertirse en una carga más para las familias chilenas. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado y a continuación el diputado Boris Barrera. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, como dijo el presidente Boric en su cuenta, voy a hacer una crítica de buena fe, ministro, por su intermedio. Y la verdad es que esa crítica de buena fe es porque la verdad es que sus técnicos se equivocaron hace 76 días, hicieron, no sé, unos cálculos que aumentaban, no sé, el parque automotriz, le erraron en eso, le erraron, no sé, el cambio hasta diciembre de este año iba a ser este aumento de 750, y un error. Y el error, obviamente, nosotros se lo hicimos ver. Se lo hicimos ver cuando estábamos tramitando el aumento de sueldo mínimo. Es más, le hice presente a la subsecretaria y a usted que firmara una indicación que yo le propuse para subir $1.000 millones en ese momento y no venir ahora a la rápida a hacer este proyecto de ley que cambia el mecanismo de estabilización del precio del combustible que está siendo utilizado a fondo por parte del gobierno para contener el alza de los combustibles internacionales. Tanto así que en la actualidad no solo no se cobra impuesto específico, sino que también se está entregando subsidios
a todos los combustibles, de 93, 97 y más todavía al diésel. Aquí hay un tema importante. Le quiero decir que el impuesto al MEDCO al 26 de mayo, por ejemplo, el cálculo, la gasolina 93, el específico eran 341 pesos, el MEDCO eran 410 a la gasolina 93, y el final que se le subsidiaba eran 70 pesos. Y en el diésel, el impuesto específico es de 85 pesos, para que sepan los diputados. El MEDCO le está colocando al diésel 328 pesos, el final por litro son 243 pesos de subsidio. Eso es lo que se está haciendo. Por otra parte, el mayor uso del MEDCO con subsidio a todos los combustibles ha llevado a que se alcance el límite de 1.500 millones a mediados de mayo, por lo cual el gobierno ingresó este proyecto. A su vez, el proyecto de ley modifica el umbral, y aquí hay un tema importante, el umbral de ajuste semanal de los precios del MEDCO, desde un valor fijo de 0,12 UTM, o sea, 6,8 fijo, que sabía la gente que iba a subir, a un valor variable de 0,8 del precio base de la gasolina 93 de las últimas 2 semanas, lo que implica que el umbral se convierte en variable, hecho que sucedía antes que hiciéramos el MEDCO. Acuérdense que la gente tiritaba cuando subían las bencinas porque no sabía cuánto le iba a subir, hasta que llegó el MEDCO y fijó un valor fijo. Bueno, es decir, la próxima semana los precios de los combustibles no subirán 6,8, estimados usuarios, como estábamos acostumbrados, sino que subirán 12,3 pesos con la modificación que plantea el gobierno. Por lo tanto, aquí, no obstante eso, también es incorrecto cómo se subsidia al diésel, que contamina más, y a las gasolinas, que contaminan menos. Y por último, se está subsidiando a las fuentes móviles, a los automóviles, los camionetes, sino que también se subsidia las fuentes fijas, la eléctrica, la minería, la industria, entre otros. Creo que hay que corregirlo, ministro, y en el Senado va a tener dura la pega para aprobar este proyecto. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Boris Barrera y a continuación al diputado Agustín Romero. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, a través de su intermedio, saludar al ministro y la subsecretaria de Hacienda. Y el proyecto que hoy discutimos es un proyecto tremendamente relevante para las familias del país. Así que quiero saludar al gobierno, a nuestro gobierno, el presidente Gabriel Boric Font, por poner como prioridad en sus equipos de trabajo la seguridad económica de nuestras y nuestros compatriotas. Hemos visto sostenidamente cómo los efectos del conflicto armado entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, y que se desarrolla hoy en Ucrania, han afectado gravemente el precio de muchos bienes de consumo. Siendo Rusia el segundo mayor productor de petróleo en el mundo, no es de extrañar que uno de los principales rubros afectados sea el de los combustibles, sumado a eso el cierre de muchas refinerías en el mundo. No es para ninguno de nosotros ajeno el sostenido uso de ellos para el transporte, que a diario les permite a miles de familias llegar a sus puestos de trabajo. Pero me extraña, señora presidenta, que algunos argumentos que acá se han dado y que comparan la situación del primer aumento de marzo con la situación actual, que, como lo decía, se han sumado variables que no estaban. No sé si no lo escucharon, como decía delante la diputada Gael a través de su intermedio, presidenta, o se lo saltaron ahí en sus minutas, no lo sé. Pero, por ejemplo, el cierre de muchas refinerías, incluía entre ellas las chinas por producto de la pandemia, eran variables que no estaban presentes en el primer aumento de marzo. También ha aumentado sostenidamente el uso del transporte particular, que ha hecho también de que este fondo se termine antes. No sé, un sinnúmero de variables que no estaban en marzo, y por eso me extraña que no estén en las minutas de algunos diputados o diputadas. Por ello es urgente aprobar este proyecto de ley que aumenta el límite del fondo de los 1.500 millones que estaba antes a 3.000, porque impide un aumento importante del precio de los combustibles, que podría sumar entre 400 y 500 pesos semanales más por litro de gasolina o diésel. Y que esto finalmente, como decían también otros colegas, no va a afectar al transporte directo de las personas, sino que también al transporte de muchos insumos, y eso finalmente va a terminar afectando el bolsillo de las personas. No quiero dejar de señalar que, si bien hoy estamos legislando para contener el alza de los combustibles fósiles, nos encontramos al mismo tiempo en medio de una crisis climática que nos invita a repensar la soberanía energética, pensando en reemplazar la fuente de energía en contextos de crisis y en tener infraestructura propia para producirlas, y así poder siempre asegurar mínimos para nuestra población que no dependan de los vaivenes internacionales. Por eso, señora presidenta, bueno, llamo a aprobar este proyecto de ley. Gracias. Gracias, diputado.
Le otorgo la palabra al diputado Agustín Romero. A continuación, al diputado Cristian Moreira. Diputado Moreira, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio al ministro de Hacienda. Bueno, la importancia del MEPCO es un mecanismo, ¿no es cierto?, que ayuda a suavizar el impacto del alza internacional en los precios locales de venta al público, siendo una herramienta de vital importancia para resguardar el presupuesto familiar y disminuir el costo de vida en Chile, sin la cual el aumento de los combustibles estaría cerca de los 400 pesos por litro. La incertidumbre que existe en el actual contexto internacional y particularmente la complejidad del conflicto entre Rusia y Ucrania hace necesario aumentar los fondos del MEPCO, pues de lo contrario se produciría un incremento sustancial en el valor de los combustibles, incidiendo en el precio de los bienes de la canasta básica y, por tanto, en el presupuesto familiar. Por ello, el aumento de 1.500 millones a 3.000 millones de dólares que propone esta iniciativa para los fondos del MEPCO resulta razonable y necesario, pensando principalmente en el alza abrupta que se producirá en el precio de los combustibles en caso que no se asignaran más recursos a este mecanismo. Dicho esto, y dada la importancia de apoyar todas aquellas iniciativas que sean necesarias para disminuir el costo de la vida en nuestro país, con especial preocupación por las familias de menores ingresos, anuncio mi voto a favor de esta iniciativa, manifestando mi compromiso con el bienestar de los chilenos y la calidad de vida de los sectores que, en razón de su vulnerabilidad, más necesitan de la ayuda del Estado a través de las políticas públicas eficientes que respondan de manera efectiva y oportuna a los problemas sociales. Yo creo que es urgente en este momento mirar con seriedad, ¿no es cierto?, la electromovilidad y todas las energías verdes. Pero cuando hablamos de electromovilidad, todos sabemos que el comprar un vehículo en base a la electricidad es carísimo, sobre 20 millones de pesos. Por eso es necesario que hayan beneficios tributarios para poder incentivar el poder, ¿no es cierto?, adquirir este tipo de vehículos, porque sabemos muy bien que, por un lado, el petróleo es caro y, lo más grave, contamina. He dicho, señora presidenta. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Juan Antonio Coloma y a continuación al diputado Sebastián Videla. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Estamos frente hoy día a este proyecto que lo que hace es establecer y entregarle recursos al MEPCO, pero con letra chica. ¿Y por qué es con letra chica? Y que se sepa, hoy día, gracias al MEPCO, logramos que la benzina suba cerca de 6 pesos cada semana. Con el proyecto del presidente Boric, la benzina va a subir el doble, 12 pesos por semana. De aquí a fin de año, como ha funcionado el MEPCO siempre, la benzina subiría 180 pesos. Con el proyecto del presidente Boric va a subir 360 pesos, el doble. Este es el primer proyecto del presidente Boric que se va a ver en la Cámara y es el primer proyecto que ya viene con letra chica, porque el precio de la benzina va a subir el doble todas las semanas de lo que lo hacía hasta el día de hoy. A este ritmo, a fin de año, la benzina va a haber superado los 1.400 pesos. Como estaba el MEPCO hasta antes de la llegada del presidente Boric, hubiese subido casi 200 pesos menos. ¿Y por qué? Porque al cambiar los parámetros, este proyecto que llega atrasado, lo que hacen es decirnos y ponernos literalmente sin mucha alternativa. O se le entregan los recursos con la letra chica o simplemente sube el precio. Presidenta, por su intermedio al señor ministro, hubiésemos esperado mantener el MEPCO tal como estaba.
tal como lo hizo la presidenta Bachelet, tal como lo hizo el presidente Piñera, y no como lo está haciendo el presidente Boric, que es que todas las semanas va a subir el doble de lo que nos estábamos acostumbrados. La gente sabe que semana a semana, cuando sube el precio internacional de los combustibles, la benzina sube 6 pesos. Con el proyecto del presidente Boric va a subir 12, el doble. Eso es la primera señal. Y la segunda es que aquí lo que se hace es evitar algo que para nosotros es fundamental, y es la eliminación del impuesto específico a los combustibles. Eso es lo que nosotros buscamos, eliminar un impuesto injusto que se creó después del terremoto del 85 para arreglar calles, carreteras y caminos, que hoy día se utiliza para cualquier cosa menos para eso. Con el proyecto del MEPCO del presidente Boric, la benzina va a subir el doble, 12 pesos a la semana y no 6, y evitan la eliminación del impuesto específico a los combustibles, que es de verdad una ayuda para las personas que hoy día tienen que echar combustible todos los días. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Sebastián Videla y a continuación a la diputada Carolina Tello. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al señor ministro. Hay muchos factores que provocan el aumento de los precios de los combustibles. Por una parte, el aumento de la inflación, la guerra de Rusia y Ucrania, etcétera. En la región de Antofagasta, muchos vecinos les impacta directamente el aumento de los combustibles. Quienes ocupan sus vehículos para emprender en algún negocio, sus pymes, o simplemente el ciudadano común, quienes les afecta obviamente el bolsillo. Yo apruebo aumentar el límite del mecanismo de estabilización de precios de combustible MEPCO, pero solicito, señora presidenta, que finalmente se pueda buscar una solución permanente y no medidas parches. Por ejemplo, la eliminación permanente o transitoria del impuesto específico a los combustibles, para que en definitiva vayamos con soluciones concretas a los vecinos y vecinas que nos están viendo. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra a la diputada Carolina Tello y a continuación al diputado Cristian Araya. Diputada, tiene la palabra. Materia del precio de los combustibles. Si bien vemos una tendencia a la estabilización en el precio del petróleo, sus derivados se encuentran hoy en el más alto desde el comienzo del alza. Es más, las bencinas de 93 y 97 octanos registran un alza de entre 40 y 50% acumulado desde el comienzo de este escenario internacional que ha golpeado duramente los mercados y especialmente el nuestro, al ser Chile un país que no es productor de petróleo. Este proyecto de ley que aumenta a $3.000 millones el Fondo de Estabilización es urgente. Y lo es porque, de no ser aprobado, podríamos experimentar un alza de las gasolinas y el diésel de entre 400 a 500 pesos en el plazo de una semana. ¿Por qué hablamos de urgencia? Pues porque al existir un aumento tan abrupto, no solo tenemos un impacto en los combustibles, sino en toda la cadena de producción, con la consecuencia de un aumento dramático nuevamente en la gran mayoría de los bienes, lo que se convertiría en un duro golpe para quienes menos tienen. Pero efectivamente situaciones como estas nos deben hacer reflexionar sobre la dependencia que tenemos como país, tanto en esta materia, donde estamos completamente a la deriva del escenario internacional, y a la vez el enorme desafío que tenemos en el mediano y largo plazo por nuestra matriz que se sustenta mayoritariamente en el uso de combustibles fósiles. Debemos hoy entender que efectivamente nos tenemos que hacer cargo de la urgencia, principalmente porque ya quienes menos tienen han sido lo suficientemente golpeados y golpeadas por este motivo. Claro que aprobaremos este proyecto de ley, presidenta, pero también debemos entender que nos encontramos en un momento clave para nuestro futuro, que podemos y debemos repensar y modificar nuestra matriz energética, que debemos mirar hacia una relación estratégica con nuestros vecinos en la región y que no podremos eternamente funcionar solo en base a amortiguar los efectos de los vaivenes del mercado internacional. Es por esto que valoro enormemente los anuncios del Gobierno en esta materia en la pasada cuenta pública, como lo fueron el Plan Trenes para Chile, el impulso a la tecnología del hidrógeno verde y distintas energías renovables no convencionales, la creación de la Empresa Nacional del Litio y la regulación del mercado del gas y el nuevo rol de ENAP en dicho mercado. Hoy,
tenemos el desafío de comenzar a mirar una nueva forma de construir nuestra matriz energética y productiva. Y sin duda esperamos que estemos todos a la altura de también ser capaces de entender que este desafío es urgente. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Le otorgo la palabra al diputado Cristian Araya y a continuación al diputado José Miguel Castro. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Primero, hacer eco a la intervención del diputado Barrera, que habló de una guerra de la OTAN y Estados Unidos contra Rusia en territorio ucraniano. Definitivamente, la ceguera ideológica y las nostalgias con la Unión Soviética los hacen no ver la realidad. Compañeros, ojalá vea lo que está pasando realmente y lo de Ucrania es una invasión y los muertos son personas principalmente inocentes. Le pido un poquito de honestidad al hablar de esta guerra. Por su intermedio, presidenta, al ministro, ojalá pudiéramos ahorrarnos esta discusión que es del todo estéril. Primero porque es el resultado de que erraron los cálculos y nuevamente el gobierno se equivoca en sus cifras. Lamentablemente esta es una costumbre de los gobiernos, y no solo de esta, sino también de otros gobiernos de izquierda. Me acuerdo de los cálculos que hacía el equipo de la expresidenta Bachelet con su reforma tributaria. Las recaudaciones proyectadas versus lo que finalmente se recaudó. O sea, permanentemente los gobiernos se dan este gustito de poder decir una cosa y que la realidad sea otra. Muy breve al ministro por su intermedio, presidenta. El alto precio de los combustibles, entre otras razones, responde a la enorme pasada que realiza el Estado, el gobierno, en cada litro de combustible. Si enfocáramos tal vez la discusión en cómo eliminamos impuestos y no cómo hacemos este ejercicio de sacar plata de un lado para meterla en otro, probablemente sería bastante más oficioso nuestro trabajo. Los impuestos, presidenta, los impuestos para los políticos y para el Estado son una droga que una vez que la prueban no la pueden soltar. Y como muchas cosas en Chile que parten siendo transitorias, se vuelven rápidamente permanentes. Este impuesto específico, como decía el diputado Coloma, con una excusa del año 85, el terremoto, llegó para quedarse. Faltaban, en mi caso, al menos 3 años para poder nacer y sigo esperando que esto sea revocado. Es una realidad que hoy sufren los chilenos con el alto precio de los combustibles y que afecta a todo el sistema, no solo a los camioneros, no solo a la gente del mundo del transporte, a todos. Evidentemente es una situación que nos fuerza a buscar soluciones, pero esta es una solución parche, ministro. Ojalá, y espero por su nivel profesional, podamos presentar una propuesta sólida, robusta, tendiente a rebajar el impuesto específico a los combustibles y que dé una solución permanente a este problema que afecta la calidad de vida de los chilenos. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado José Miguel Castro. Le otorgo la palabra al diputado Agustín Romero, que lo habíamos llamado anteriormente. Tiene 3 minutos. Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, me siento como, en esta discusión me siento como en el Día de la Marmota, ¿no es cierto? Un día que se repite como cada 2 o 3 meses. Y aunque le molesta a algunas diputadas, los argumentos no van a cambiar, porque el problema sigue igual y la solución que se plantea hoy día es la misma. Pero hay que ser justos porque la situación es grave y los chilenos viven un drama día a día cuando consumen combustible. Sin embargo, varias veces hemos pedido desde la bancada republicana que se ofrezca un mecanismo distinto, un sistema que se haga cargo de esta situación excepcional que se ha agudizado con la invasión de Rusia a Ucrania. Pero siento que, ministro, por su intermedio, presidenta, que estamos administrando corticoides o analgésicos para un tratamiento a largo plazo y lamentablemente el paciente cada vez se está agravando más. Espero, presidenta, por su intermedio, que el gobierno aproveche esta ventana de tiempo para analizar otra medida que nos ayude a estabilizar y bajar los precios de los combustibles. Pero hoy nuevamente los republicanos vamos a apoyar a los chilenos y sin perjuicio de las obsesiones que ya hemos señalado, votaremos a favor de este proyecto. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Roberto Arroyo. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Solo hacer una reflexión, ya que todos quienes estamos aquí, finalmente vamos a aprobar este proyecto de ley. ¿Quién se va a negar a un fin tan noble como evitar las alzas de los combustibles? Porque especialmente ayudará a las familias más vulnerables
y a quienes tienen un vehículo como herramienta de trabajo. Pero la reflexión que quiero realizar es sobre que finalmente este subsidio, quien lo paga no es el gobierno de turno ni esta noble Cámara, sino que todos los chilenos que pagamos impuestos que existen en este país. Impuesto del valor agregado, impuesto a los bienes raíces, impuesto creado para el arreglo de calles y carreteras, hoy licitadas y pagados por los mismos que pagan impuestos. Impuesto específico a los combustibles, también creado con el mismo fin y pagado por el mismo consumidor de este producto. Las personas quienes para utilizar su vehículo para llegar a su lugar de trabajo deben pagar impuesto municipal o permiso de circulación. Sin embargo, este mismo usuario de su vehículo debe pagar hasta para estacionar en una calle construida con su mismo dinero de impuestos. Finalmente, las personas nos dan más tanto impuesto y pagar y pagar. Entonces, pregunto, ¿cuándo se les va a cobrar este mismo impuesto a las empresas que no las pagan? Sin embargo, se sigue apretando y estrujando a las mismas personas que son las que sostienen nuestra economía a través del pago de sus impuestos. Defender a las personas, a la gente, a la que trabaja, es nuestra misión, y no ahogarlos como hasta ahora. Finalmente, la pregunta es, ¿a quién entonces se está subsidiando? ¿A las personas o a estas empresas? Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Cristian Tapia. Diputado, tiene la palabra y a continuación el diputado Juan Carlos Beltrán. Gracias, presidenta. Saludar al ministro de Hacienda y a la subsecretaria. Y también comprometido con este proyecto. Sé que no estamos en los mejores tiempos de poder inyectar recursos a cualquier tipo de proyecto, pero aquí se ha hecho un tremendo esfuerzo, ha pasado por la Comisión de Hacienda y se han analizado transversalmente. Entonces, cuando uno ve el por qué están subiendo en forma desproporcionada los combustibles, yo creo que el que no mira hacia el extranjero es porque no lo quiere hacer nomás. Aquí se ha dicho por qué hace un tiempo atrás, un corto tiempo atrás, se vino a pedir recursos, ahora se aumenta a 1.500, porque yo creo que la gran esperanza era que a nivel internacional esto mejorara y que ojalá la guerra de Rusia a Ucrania hubiese durado poco. Y si alguien dice a lo mejor el ministro va a tener que venir un par de meses más, si la guerra no termina y los efectos internacionales se mantienen, lo más probable es que vaya a venir. Y cuando venga, tenemos que enfrentar la situación. Lo importante es que el gobierno se está preocupando de la gente. Y yo creo que eso nosotros lo tenemos que mirar con mucha altura de mira, más allá de las posiciones ideológicas. Cuando escucho de algunos parlamentarios que dicen que prácticamente estos aumentos del combustible a nivel internacional es responsabilidad del presidente Boric, yo creo que no sé en qué mundo estamos viviendo. Se respeta, lógicamente, la opinión de cada uno, pero por favor, centrémonos, pongamos la pelotita en el piso y veamos que estamos en una situación súper complicada a nivel internacional y que lógicamente nos afecta a nosotros. Si el precio de la mercadería no es porque al ministro de Hacienda, al presidente Boric, se le ocurra subir la harina, el aceite, los huevos, no. Y cuando también escucho sobre el tema de poder eliminar el impuesto específico al combustible, yo creo que todos queremos lo mismo. Yo creo que este gobierno igual lo quiere eliminar, pero para eso tenemos que tener recursos. ¿Cómo suplimos esos ingresos? Y aquí me gustaría, ojalá el día de mañana, ver ese mismo compromiso cuando tengamos que discutir la reforma tributaria, cuando tengamos que discutir un royalty verdadero para nuestro país, porque ahí yo creo que vamos a poder estar hablando de eliminar o reducir definitivamente el impuesto específico al combustible. Así que, presidenta, este proyecto lógicamente lo tenemos que aprobar por el bien de todos los chilenos y las chilenas. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Juan Carlos Beltrán y a continuación al diputado Felipe Camaño. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Señora presidenta, por su intermedio, saludo al señor ministro y señora subsecretaria.
Este fin de semana, mientras recorría habitualmente mi distrito 22 de la provincia de Malleco y Cautín, región de la Araucanía, diversos vecinos y comerciantes de pequeños emprendimientos, de ferias en Curacautín, en Victoria y Coyipulli, que requieren con urgencia un apoyo del Estado, comentándome que el frío y las lluvias es el peor aliado frente a sus escasos ingresos. Me han solicitado con mucha preocupación que quienes estamos ejerciendo este cargo hiciéramos frente a este escenario. Del mismo modo, vecinos y vecinas que recorren largos trayectos para llegar a su lugar de destino o fuentes laborales, lamentan que no se les considere y que nadie tome las medidas para frenar el significativo aumento del precio de los combustibles. Hoy, al momento de votar, estamparé mi decisión pensando justamente en ellos, en personas de esfuerzo y sacrificio que necesitan la ayuda en tiempos donde más se requiere. Les recuerdo que a diferencia del centro del país, en el sur el frío, las heladas y las lluvias no dan tregua. Y aquello se intensifica cuando no se disponen de los recursos económicos y materiales para dejar la casa preparada para enfrentar el invierno. Les recuerdo, además, que en el sur se demoran horas para llegar de una ciudad a otra, y no por los tacos ni el atochamiento, sino por las considerables distancias. Por lo anterior, es que anuncio que votaré a favor de este proyecto de ley, señora presidenta. Creo que es una señal correcta en materia de generar una mayor inyección de recursos al mecanismo de estabilización de precios del combustible. Lo dije en su oportunidad y lo reitero esta vez. Seré un diputado de oposición constructiva, donde dejaré de lado cualquier diferencia política e ideológica cuando se trate de ayudar a las personas más vulnerables, a los comerciantes que hoy, entre paréntesis, celebran su día, a las pymes, a los agricultores, a los camioneros y a los transportistas, a todos quienes a diario deben trasladarse utilizando el combustible. He dicho, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Felipe Camaño y a continuación al diputado Daniel Lilayú. Diputado, tiene la palabra. Por su intermedio, presidenta, hoy es una necesidad para las familias del país que el Estado impida las alzas al monto de los combustibles. En la región de Ñuble, ante las altas tasas de ruralidad y la poca existencia de transporte público, las alzas a los combustibles encarecen el costo de la vida en general. Sube el precio de los alimentos, de los bienes consumibles y de la vida en general. Si el MEPCO desaparece, las bencinas subirían cerca de 400 pesos por litro, lo que dejarían a las personas de la región de Ñuble pagando cerca de 1.600 pesos por el litro de gasolina 93 octanos y 1.500 pesos por el litro de diésel, quizás el combustible más usado en la región. Hoy el alza de los combustibles se debe a muchas causas: la inflación, la devaluación del peso, la guerra de Ucrania, etc. Esto produce que ante el encarecimiento del costo de la vida de nuestra gente, el Estado tenga el deber de asegurar que en Chile la gente pueda subsistir. Debo sumarme a los diputados que celebran la medida y que hoy aboguen por el incremento del MEPCO a 3.000 millones de dólares. Recordemos que aún en Chile, el grueso de la población vive con menos de 400.000 pesos al mes, y el incremento de los combustibles encarece todos los efectos de su vida, desde los pasajes de la micro hasta el costo del pan y de todos los productos que necesitan para subsistir. Es por todo lo anterior que vuelvo a recalcar que celebramos la medida. Pero si la economía mundial sigue encareciendo el precio de los combustibles, vamos a tener que empezar a desarrollar conscientemente otra discusión. Y es aquella que dice relación con eliminar o no el impuesto específico de los combustibles. Por otro lado, es que vamos a aprobar este proyecto y de la misma manera solicitamos, por su intermedio, presidenta, que hoy en Chile se la juegue por la promoción de las energías limpias y el transporte verde. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Daniel Lilayú. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente.
Hoy las familias de nuestro país y de la región de los lagos me expresan su constante preocupación por las nefastas consecuencias que hoy tiene la subida de los combustibles. Para todos es sabido que los alimentos suben día a día, que el presupuesto cada vez alcanza para menos, lo que va en directo perjuicio de la calidad de vida de todos a quien representan el Distrito 25. En Rangue, como en Puerto Chico, resienten la implicancia de la alza constante del precio de los combustibles. Emprendedores, pequeños comerciantes, padres con hijos educando la pequeña agricultura campesina son hoy los grandes afectados. Señor presidente, el MEPCO es una solución transitoria al problema que hoy viven los chilenos. Es muy importante llevar el tema a más largo plazo y pensar de raíz en un cambio de la matriz energética. En ciudades como Osorno y Puerto Varas, por ejemplo, debemos pensar en la electromovilidad para la locomoción colectiva, los taxis colectivos, transporte escolar, etcétera, pero donde es fundamental que el Estado apoye fuertemente estos cambios que sin duda aliviarán el bolsillo de los chilenos y permitirán tener tarifas más estables en movilización como punto de partida. Así también pensar en apoyar a elementos de calefacción masiva de la población como es la parafina y el gas licuado, entregando aportes a los vecinos que mayoritariamente utilizan estos productos, en forma muy especial a nuestros adultos mayores. Por lo tanto, teniendo en cuenta los efectos negativos de alza sostenidos en los precios de los combustibles, es que anuncio mi voto a favor, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Patricio Rosas. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro de Hacienda y a la subsecretaria. Bueno, mucho se ha hablado en el último rato respecto a la necesidad que tiene el gobierno de intervenir en el precio de los combustibles, dado que casualmente hace 14 semanas viene en alza el combustible y casualmente hace 14 semanas que hubo una invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, creo que debemos dejar de lado las especulaciones de por qué estamos acá. Nadie en ese momento, cuando hubo una invasión a Ucrania, se planteó que iba a durar más de 15 días o 20 días. Por eso también nadie previó este escenario. Tal cual, tampoco fuimos capaces en ninguna parte del mundo de prevenir que la pandemia iba a durar 2 años o más, como estamos viendo en este momento. Por ello es importante que se haga algo en el corto plazo, en lo inmediato, tal cual lo está haciendo el gobierno, a un aumento de 3.000 millones de dólares para el Fondo de Estabilización, y probablemente vamos a tener escenarios cambiantes, no solamente por el precio del petróleo y la solución, si es que tiene solución este año, la crisis en Ucrania, sino también porque tampoco tenemos seguridad respecto de la solución de la pandemia este año. Si se eliminara el MEPCO, sabemos que subirían 400 pesos el precio de la gasolina. El subsidio que hoy día se entrega es superior al impuesto específico. Sabemos también que tenemos que mirar a largo plazo, tenemos que tener visión de mediano plazo, avanzar en electromovilidad, avanzar en hidrógeno verde, avanzar también en el cambio de nuestra matriz energética, ya se ha dicho mucho acá, también en la tecnología solar, de la cual somos líderes en Latinoamérica. Pero también tenemos que avanzar, ministro, respecto de quienes no pagan el impuesto específico, mineras, navieras, aerolíneas. No carguemos solo a la gente este problema. Aquí también, si queremos desarrollar en nuestro país un mercado justo, también tenemos que develar estas injusticias. Por eso vamos a apoyar, por supuesto, este proyecto de ley, pero también con estas prevenciones de cómo avanzamos hacia una matriz energética diferente, también verde y también progresivamente con el apoyo del Estado para que las personas puedan convertir su sistema energético de sus casas, de sus negocios, de sus microempresas. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado. A continuación le ofrezco la palabra a la diputada Flor Weise.
La vida se ha experimentado en los últimos meses. Es un problema que afecta transversalmente a todas las personas que viven a lo largo de nuestro país. Hemos visto como miles de productos de la canasta básica y una serie de combustibles han aumentado drásticamente su precio, lo cual además se ve terriblemente agravado con el aumento del nivel de inflación. Como Cámara de Diputados y Diputadas debemos contribuir a la implementación de medidas que logren satisfacer las necesidades reales de la ciudadanía, tanto en temas económicos como de seguridad pública, pues nada justifica la mala calidad de vida que las personas de nuestro país están teniendo hoy en día, por las constantes alzas de precios de servicios y productos básicos, además de los desbordantes niveles de violencia que se viven en todos los sectores del país, especialmente en Arauco, mi distrito, y en la región de la Araucanía. Debemos dar un respiro a la ciudadanía de toda la inestabilidad que se siente actualmente en temas económicos, sociales y políticos. Este proyecto contribuye en cierta medida a brindar mayor tranquilidad al bolsillo de los chilenos, en circunstancias que todo el resto de los productos y servicios siguen aumentando de precio. Durante el último tiempo, tanto en Chile como en el contexto internacional, se ha observado un aumento considerable en el precio de los combustibles, lo cual se ha intensificado notablemente con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Distintos países han debido tomar medidas en la materia y en nuestro país contamos con el MEPCO para poder estabilizar el precio de los combustibles. Solo en los últimos 5 meses el Ejecutivo ha debido efectuar 2 aumentos importantes sobre el MEPCO, pero ninguno de ellos logró dar abasto. Este aumento en el precio de los combustibles es una gran carga para muchas familias de nuestro país, pues tiene un efecto indirecto en el precio de otros productos, al existir un incremento en el precio del transporte de mercancías. ¿Y qué decir cuando se suma ello al efecto que tiene en el producto o en el trabajo de la gente del campo, del mundo campesino, gran parte de mi distrito, en donde, por ejemplo, el precio de los fertilizantes y otros productos de la agricultura han aumentado en 3 o 4 veces más en el último año, y por lo tanto la mezcla entre el aumento de fertilizantes y productos agrícolas más el costo de transporte claramente afecta a los índices de rentabilidad o escasos índices de rentabilidad, incluso a veces de subsistencia del mundo campesino. Hago un llamado al Gobierno para que en un futuro próximo presente un cálculo de proyecciones serio y prolijo, teniendo en cuenta distintos escenarios posibles que podrían ocurrir en los próximos meses, pues solo así se alcanzará una verdadera eficacia de los recursos sin que se tenga que legislar prontamente y nuevamente, quizás en 2 meses más, como aquí han dicho mis colegas, sobre esta misma materia. Voy a aprobar este proyecto, señores, pero debemos alivianar la carga económica que lamentablemente hoy están soportando muchas de las familias chilenas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. A continuación, le ofrezco la palabra al diputado don Jaime Araya. Muchas gracias, presidente. Quiero, por cierto, anunciar mi voto favorable a esta iniciativa del gobierno del presidente Boric, la que valoramos. Cuando uno escucha, y por su intermedio, señor presidente, a parlamentarios de derecha predicar sobre cómo viene el apocalipsis, porque hoy día gobierna Gabriel Boric, la verdad de las cosas es que uno les pediría un poco de mesura y de prudencia. Nuestro país necesita actuar unido en momentos de complejidad económica como la que tenemos. No hay país en el mundo que haya sido capaz de prever la profundidad de la crisis que nos trajo el COVID, ni tampoco lo que iba a significar la invasión de Rusia a Ucrania. Por lo tanto, nos parece que este proyecto es un proyecto que es la línea correcta, que es darle un alivio a las familias de clase media. Yo muchas veces escucho denostar este tipo de proyectos, pero este proyecto le hace sentido a la gente que trabaja haciendo Uber, a los que trabajan haciendo InDriver, a los que se ganan la vida en pedidos ya. A esa gente directamente le va al bolsillo este proyecto. Y mientras nosotros acá en el Parlamento estamos dando el triste espectáculo de llenar de adjetivos un proyecto que va en beneficio de las familias de Chile, me parece que lo correcto es seguir haciendo lo que ha hecho el ministro de Hacienda, de ir proponiendo soluciones sobre la marcha. Aquí el escenario no es estático, es un escenario que es tremendamente dinámico. Y me gustaría que todos los que han denostado este proyecto, que han dicho que ha sido insuficiente, que está mal preparado, mal calculado, se pusieran adelante al lado del ministro y nos dijeran cuál es el precio de los combustibles en 15 días más. Si ellos tienen la bolita mágica para ver cuál es el precio de los combustibles, que lo digan ahora y nos digan cuánto hay que comentarlo más. Lo que pasa es que hay falta de humildad para reconocer que el mundo está en crisis y nuestro país también. Lo que está haciendo el gobierno del presidente Boric y lo que ha hecho el ministro Marcel, por su intermedio, señor presidente, es reaccionar rápido con los elementos que hay hoy día sobre la mesa, que no sabemos si van a ser suficientes la próxima semana. Y si el apocalipsis que lo de la derecha predica se gatilla en 15 días más, bueno, aquí vamos a estar para buscar solución a la familia chilena.
Yo creo que para eso estamos en este Parlamento, para buscar soluciones y no para llenar de adjetivos proyectos que van en franco beneficio de la familia, sobre todo las de clase media, que se movilizan hacia su trabajo en su transporte particular, para quienes viven de la locomoción colectiva, para quienes viven de las aplicaciones en un estado de precariedad laboral, que ya se los quisieran cualquiera de los parlamentarios que aquí tienen su sueldo asegurado a fin de mes. Me parece que se ha faltado el respeto a un proyecto que va en la línea de lo que corresponde, darle respuesta con los medios que tenemos hoy día a la mano, entregando lo mejor de cada uno. Así que yo invito a esta honorable Cámara de Diputados a votar de manera unánime este proyecto del MEPCO, que no pase lo que pasó en la Comisión de Hacienda, donde un diputado de la derecha votó en contra de esta ayuda contra las familias de Chile, y por lo tanto le damos una señal al país que vamos a trabajar juntos en un mundo que está cambiando constantemente y que requiere que cada vez nos pongamos a trabajar en serio y dejemos de lado los adjetivos y las discusiones facilistas. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Araya. A continuación, le ofrezco la palabra al diputado don Jorge Radjev. Gracias, señor presidente. Sería fácil no advertir ninguna situación compleja que se presente y esperar que al gobierno le vaya mal, que sería lo más fácil para una oposición, pero las intervenciones de nuestro sector van en ese sentido, en el sentido de advertir la situación compleja que se vive y advertirle al gobierno que tome medidas distintas para que a futuro no se generen problemas mayores. Les cuento que en la medida que los combustibles aumentan de precio, el Estado, el gobierno recauda más, no por impuesto específico, sino que por el IVA, porque el IVA se aplica sobre el precio. Por lo tanto, en la medida en que el precio aumenta, también el Estado recauda más, para que lo tengamos presente. Por lo tanto, sea como sea, a la autoridad le conviene que el precio aumente, porque también hay mayor recaudación producto del IVA. Nos hubiese gustado que el alza que se va a generar de aquí en adelante producto de este proyecto no fuese el doble de lo que estaba ocurriendo. Sabemos que eran 6 pesos en promedio, ¿no es cierto?, el aumento semanal que se podía generar, ahora va a ser de 12 pesos. Por lo tanto, más allá de poder beneficiar a las personas, no va a ser tal, porque además, ya reitero, va a tener que pagar más IVA. Y yéndonos al tema del costo de producción que justamente una diputada señaló, producto de la crisis internacional, esto lo advertimos y a través de la mesa también se lo señalamos al ministro respecto a los costos de producción en las zonas sur de nuestro país, donde además del precio del combustible, el alza de los fertilizantes, está también el tema de inseguridad. Y una situación que el gobierno va a tener que tener presente, y lo digo a través de la mesa para que el ministro una vez más lo escuche de este diputado, que está al frente suyo, ministro, lo saludo. El tema de la inseguridad en la zona sur claramente es algo que nosotros podríamos callar y decir, mire, no importa, que no se produzca, que no haya producción, que no llegue el grano de Ucrania, que no llegue el grano de Canadá, que no llegue el grano de Estados Unidos, que no llegue el grano de India, que no lleguen los fertilizantes de China, que no lleguen los fertilizantes de Ucrania. Lo estamos advirtiendo. Y estamos advirtiendo que en la medida que haya inseguridad también se va a sembrar menos y a final de año va a tener menos producción y va a haber escasez de grano en nuestro país y por lo tanto es un tema que tienen que resolverlo ahora ya. Estamos con los segundos en contra y usted, ministro, puede intervenir. Usted es ministro de Hacienda y va a tener que usted meter la mano en el bolsillo porque a final de año no vamos a tener producción de grano si no tenemos seguridad en la macro zona sur y es algo que usted tiene que plantearlo en el gabinete porque si no va a tener que seguir metiendo la mano y los chilenos a seguir sufriendo. Gracias, diputado Radjev. A continuación, le ofrezco la palabra al diputado don Henry Leal. Gracias, señor presidente. La inflación está golpeando con fuerza a nuestros compatriotas. El dinero cada día vale menos y cada vez se hace más difícil llegar a fin de mes. Sin lugar a dudas, el alto precio del combustible incide en el alza de los productos y especialmente los alimentos y los demás necesidades que deben consumir nuestros compatriotas. Pero, señor presidente, no solo es el combustible, el alto precio de los fertilizantes e insumos agrícolas está golpeando con fuerza a nuestros agricultores. Eso va a significar que tendremos una menor superficie plantada y, por lo tanto, una menor cosecha. Ergo, menos
menos productos, más precio de la harina, más precio del pan, lo que va a afectar a la gran mayoría de los chilenos. Por eso se necesita con fuerza y urgencia, tal como se está haciendo con los combustibles, una ayuda a nuestros pequeños y medianos agricultores que están siendo fuertemente afectados por el alto precio de los insumos, que se ha triplicado el precio al respecto. Necesitamos, señor presidente, también incentivos tributarios para la importación de vehículos eléctricos, para así atacar el problema de fondo, que es reducir el uso de los combustibles fósiles. Sin embargo, presidente, dada la realidad actual, no podemos estar en contra de esta iniciativa que va a evitar una mayor alza en los precios de los combustibles. Por eso, desde ya, anuncio mi voto favorable. He dicho. Muchas gracias, diputado Leal. Con su intervención concluyen las inscripciones y a continuación, por tanto, le ofrecemos la palabra al señor ministro de Hacienda, don Mario Marcel. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a las diputadas y diputados que han intervenido en este debate en torno a un proyecto que sabemos que tiene muchos de los elementos que discutimos hace un tiempo atrás, solo que en aquel entonces no sabíamos cómo evolucionaría la situación internacional. En aquel entonces, seguramente muchos de ustedes recordarán que señalamos que con el incremento de los recursos para el MEPCO, se podría llegar hasta fin de año con los parámetros que habían en aquel momento y en particular en la medida que el precio del petróleo en los mercados internacionales no superara los $120 por barril. En la actualidad el precio del petróleo está en $119 por barril, pero el promedio de este año es recién de $99,9 por barril. ¿Por qué entonces los recursos del MEPCO se han gastado más rápido? Bueno, esto ha ocurrido fundamentalmente porque los combustibles derivados del petróleo han tenido aumentos de precios internacionales mucho mayores a los del petróleo. De hecho, nunca se han estabilizado en todo este periodo a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Y además hemos tenido depreciación del peso, aumento del dólar en el mercado local y como si eso no fuera suficiente, hemos tenido un aumento en la circulación de vehículos debido a un menor uso del transporte público. Para dar una idea de lo que esto significa, si en marzo señalamos que con $120 por barril los fondos eran suficientes para llegar a fin de año, estos aumentos en los precios de los derivados del petróleo y del tipo de cambio equivalen a que el precio del petróleo Brent hubiera llegado a $145 por barril. Esa es la magnitud en la cual el escenario ha diferido de lo que observábamos en aquel momento. Se ha señalado acá que, por ejemplo, debería haberse previsto la evolución del tipo de cambio. Efectivamente, el tipo de cambio, la moneda local, se depreció de manera significativa en meses pasados, pero hoy día está solo un 3% por encima del tipo de cambio que teníamos en marzo cuando se discutió el proyecto anterior. Por supuesto, en el intertanto, se han ido usando los recursos del MEPCO y los precios de los derivados del petróleo han seguido subiendo. De tal manera que la principal razón por la cual hoy día requerimos ampliar el funcionamiento de este mecanismo tiene que ver con la evolución de los precios internacionales de los combustibles derivados del petróleo. Hacia adelante, el hecho de que estemos al mismo tiempo ajustando algunos parámetros con los que opera el MEPCO, particularmente el límite de la variación semanal, y por otra parte el mecanismo de aceleración del ajuste de precios en caso de que se agoten los fondos del mecanismo, van a permitir que estos recursos duren mucho más y puedan enfrentarse a situaciones aún más complejas en términos de precios internacionales. Pero por supuesto no hay ningún mecanismo que sea infalible frente al grado de incertidumbre que hoy día se enfrenta en este mercado. Como aquí se ha señalado, han señalado varias diputadas y diputados,
tratar de anticipar el precio que van a tener los combustibles puestos en Chile de aquí a unos meses más es una tarea extraordinariamente difícil. Por eso es importante asegurarse en el funcionamiento del mecanismo para que éste tenga mayor flexibilidad para poder operar. Esa mayor flexibilidad también va a operar si es que se va normalizando y se va estabilizando la situación de precios internacionales. La existencia o la ampliación del límite a la variación semanal permitiría que en caso de que los precios de los combustibles empiecen a moderarse, los precios locales puedan bajar más rápido que lo que habría ocurrido si es que se hubiera mantenido el límite anterior. Ahora, creo que al mismo tiempo, con la misma honestidad, transparencia y humildad con la que uno tiene que reconocer que las variables internacionales a veces evolucionan de una manera distinta de la que uno preveía, creo que también tenemos que reconocer que el mecanismo del MEPCO, con todas sus limitaciones y siendo cierto un mecanismo de estabilización de corto plazo, por otro lado ha permitido que Chile absorba estos shocks de precios mejor que otros países. En primer lugar, es importante dejar claro que hoy día en el mundo impuestos específicos a los combustibles tienen prácticamente todos los países. Hace poco el BID publicó un informe con una lista de 100 países con los impuestos que aplican a los combustibles. De esos 100 países, prácticamente todos tenían impuestos específicos, con la excepción de países como Guyana, Ecuador, Guinea Ecuatorial y Nigeria, todos productores de petróleo. Nosotros, por supuesto, no somos productores de petróleo en la escala de esos países y no podemos, por lo tanto, prescindir de un mecanismo que lo que hace es tratar de igualar los precios al consumidor con el costo social que representa el uso de combustibles fósiles. De manera que independientemente de cómo se haya originado, qué es lo que haya justificado en una primera instancia la creación de un impuesto específico a los combustibles, hoy día los impuestos específicos cumplen otro papel, que es tratar de alinear los precios al consumidor con los costos sociales del consumo de determinados productos. Por esa razón, ese es un tema que va a ser tratado en la reforma tributaria, en su componente de impuestos verdes. Ese es un proyecto que va a ser presentado de manera separada del resto de los proyectos, porque no solamente debería contemplar impuestos, sino que también debería contemplar subsidios para algunas de las cosas que aquí se han mencionado, justamente para hacer más claro, ¿cierto?, el cambio de precios relativos en favor de fuentes de energía no renovables como las que aquí se han mencionado. Así que eso lo vamos a estar viendo dentro de algún tiempo más. Esa va a ser la discusión más de fondo, la discusión más estructural que muchos han reclamado en esta oportunidad. Por otro lado, creo que también es importante tener claro qué es lo que habría pasado si es que nosotros no hubiéramos hecho ningún cambio ni en marzo ni ahora, porque creo que es bueno también cierto, valorar qué es lo que hemos podido ir avanzando, aunque sean proyectos de este carácter transitorio. Se señalaba, por ejemplo, que habría sido preferible mantener el mecanismo exactamente como estaba a fines del año pasado, comienzos de este año. Si eso hubiera ocurrido, si estuviéramos haciendo eso exactamente ahora, lo que ocurriría es que de aquí a mayo próximo el mecanismo demandaría para su funcionamiento cerca de $1.000 millones adicionales. Por otra parte, si en lugar de aportar recursos al MEPCO se hubiera derogado, se hubiera eliminado el impuesto específico a los combustibles en marzo, cuando fue la discusión anterior, hoy día los impuestos a los combustibles, el impuesto a las gasolinas sería 250 pesos mayor al que hay hoy día. Más aún, si eso hubiera ocurrido, nos encontraríamos en la misma situación que están muchos países que han recurrido a esa medida, que no tienen un mecanismo como el que tenemos nosotros de un componente variable del impuesto específico, que puede ser positivo o negativo. Los países que no tenían este componente variable y optaron por eliminar o suspender el impuesto específico,
lo que lograron fue un ajuste en el corto plazo de los precios de los combustibles, pero no lograron amortiguar ningún cambio posterior ninguno de los aumentos posteriores al momento en que hayan adoptado esa medida. Nosotros podemos seguir operando gracias a que tenemos un impuesto, un mecanismo con un impuesto que tiene este componente variable y que puede ser positivo o negativo, ¿no? Así que creo que hay que valorar que contemos con este mecanismo. Eso, por supuesto, no nos exime de buscar soluciones más de fondo a los problemas, pero creo que hay que reconocer que en la comparación internacional hoy día, si Chile tiene precios de combustibles para usos vehiculares menores a otros países, es justamente por la existencia de este mecanismo, y con las modificaciones que se está proponiendo en este proyecto vamos a permitir que este mecanismo siga funcionando y siga apoyando a los consumidores chilenos. Ahora, el último punto que quisiera destacar es que el MEPCO es un mecanismo de estabilización que limita las variaciones de los precios de los combustibles, pero no los mantiene fijos. Y por lo tanto, si uno compara lo que ha ocurrido con el costo del transporte privado versus el transporte público, lo que vamos a ver, ¿cierto?, es que en la medida que en el caso del transporte público se han congelado las tarifas durante este año, entonces los precios relativos han evolucionado en favor del uso del transporte público. Si hoy día las personas no usan más transporte público en las ciudades donde el transporte público está regulado, es fundamentalmente por temores derivados, ¿cierto?, de la pandemia, el riesgo, el temor al contagio, pero no por los precios relativos que han evolucionado en favor del transporte público, ¿no? Entonces, una cosa es que a través de este mecanismo haya un componente negativo del impuesto que permita que los precios se mantengan más bajos, pero eso no significa que los precios de los combustibles no hayan subido en lo absoluto, cosa que efectivamente ha ocurrido, y que los cambios en precios relativos evolucionen en favor del transporte público y otras formas y otras fuentes más limpias de energía. Con eso le agradezco, presidente, una vez más, y también nuevamente a las diputadas y diputados que han intervenido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Pasamos al tiempo de votaciones. En votación general, el proyecto de ley originado en mensaje que aumenta el límite del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles creado por la ley número 20.765 y actualiza el umbral de ajuste semanal. Hago presente a la sala que el proyecto trata materias de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Diputado Orsini. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 145 votos, 3 por la abstención. Aprobado. Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación y se despacha al Senado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.